tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a la sala virtual de el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y del Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCO. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión gratuita que trae para todos ustedes estas dos instituciones. Voy a iniciar esta sesión pues presentando a nuestras dos panelistas, que son grandes especialistas del derecho del trabajo y sobre todo de la conciliación laboral, y que nos van a poder hablar de esta conciliación laboral, cómo ha ido evolucionando. En primer lugar, permítanme presentar a Selene Isela Campos López, que tiene el cargo actual de directora de contratos colectivos adscrita a la Coordinación General de Registros de Contratos Colectivos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, responsable de la coordinación, revisión y autorización de las resoluciones proyectadas por el equipo de trabajo asignado. Tiene una experiencia laboral, ha sido secretaria, líder, coordinadora de proyectos de la Secretaría Auxiliar del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, realizando funciones relacionadas con la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia como asesora jurídica del consejero. Secretaria técnica comisionada como proyectista de la Sala Familiar y Civil del Tribunal Superior de Justicia, titular de la Secretaría Auxiliar de Servicio Público de Conciliación, que esto es muy importante para el tema que nos ocupa, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, del año 2013 a julio del 2019, encargada de la capacitación en MAS y conciliación laboral, así como la distribución, vigilancia y seguimiento de las conciliaciones. Directora de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la ciudad en la Unidad Política y Estrategias de la Construcción de Paz con entidades federativas, seguridad y construcción de paz estatales y regionales en los estados de Guanajuato y Querétaro, en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Tiene grados de estudios de doctorado y especialización en negocios y mediación por el Instituto de Mediación de México, ACE, licenciatura en maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el máster internacional impartido en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por la Universidad de Barcelona, así como el posgrado de especialización en Derechos Humanos, Laborales y Regulación de Trabajo en las crisis de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Obtuvo la certificación en conciliación laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, diplomado en negociación, mediación y construcción de acuerdos en el Centro de Investigaciones y Ciencias Económicas, CIDE. Asistió a diversos congresos, conferencias, talleres y foros relacionados con mecanismos alternos de solución de controversias y construcción de la paz. Nacionales e internacionales en Valparaíso, Chile, Génova, Italia, Lima, Perú, Bogotá, Colombia. Asimismo ha sido ponente en la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California, Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de San Luis Potosí, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, participando en audiencias públicas de la Reforma Federal del Trabajo, de la Ley Federal del Trabajo organizada por la Cámara de Diputados, impartió clases en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que ahí estuvimos junto con la maestra Carla en Baja California, Centro de Conciliación Laboral de Puebla, Estado de Tlaxcala, asimismo con el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE, en el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México. Como pueden ver ustedes, es un amplio currículum que ha sido resumido de manera muy escueta, porque su experiencia es vasta y pues bueno, pero nos pudiéramos pasar una hora y media compartiendo su currículum. Luego entonces vamos a continuar ahora presentando a nuestra segunda panelista, que es una ya conocida por todos nosotros, la doctora Carla Jiménez Juárez. Muchos de ustedes que han estado en el diplomado de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Amparo, que estamos llevando a cabo los viernes y los sábados aquí en el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y en el Centro de Capacitación, pues bueno, ya
muchos la conocen. La doctora Carla Jiménez Juárez, maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Obtuvo un posgrado de especialización en Derechos Humanos Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Es secretaria general de la Colectiva Internacional para la Difusión y Promoción de los Derechos Humanos, socia colaboradora de la firma legal Fórmula Legal SC y asesora legal e instructora en los derechos humanos laborales del Centro Nacional de Capacitación Profesional y Liderazgo de Empleadas del Hogar AC. Es docente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y capacitadora de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. Fue conciliadora por concurso de oposición abierto y presidenta de las Juntas Especiales 3 y J de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, subdirectora de área de la Unidad de Prevención, Combate a la Violencia Laboral y el Acoso Sexual en el Consejo de la Judicatura Federal. Es actualmente miembro de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y de la Red de Investigadores de la Cámara de Diputados. Pues bueno, es también un currículum amplio y resumido directamente por la doctora, que pues bueno, nos permite a todos nosotros vislumbrar la calidad de la mesa de análisis, discusión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidas a ambas, doctora Selene, doctora Carla. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar esta invitación del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y del CCCP ARCON y de todos los participantes que ya están ahorita sumándose. Muchísimas gracias. No sé si quieran, antes de iniciar las preguntas, comentar algo. No, de mi parte, si gustas, para que avancemos. Muy bien. Bueno, y previo, perdón, sí quiero comentar, agradecerte, ¿no? A ti la invitación, maestro Hugo, a través de tu Centro de Capacitación y Certificación, y bueno, y al Colegio de Abogados, también del Estado de México, por su interés a los diversos escuchas que entiendo que hay en el público, estudiantes y diverso público en general, que se mostraron también interesados en el tema, y les agradecemos su participación. Muchas gracias. Nada que agradecer, la verdad es que es un placer, es un honor para mí y para todos nosotros contar con sus opiniones, con sus ideas y con la experiencia que tienen. Gracias, doctora. Doctora Carla. Igual, pues bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco primero al maestro Hugo, mi querido amigo, y por supuesto al Centro de Capacitación y al Colegio de Abogados también, laboralistas del Estado de México, y claro también a la doctora Selene, mi amiga también y mi ex jefa. Y también a todas las personas que se encuentran aquí conectadas, a mi socio, el licenciado Alejandro, y ya bueno, a todo mi equipo del propio despacho y alumnos, ya aquí ya los vi a varios, ya vi sus saludos y pues muy contenta, gracias maestro por hacer posible este tipo de eventos. Agradecido, vuelvo a repetirlo, agradecido con ustedes por prestar su tiempo de manera muy noble hacia todos nosotros. Es bien importante, creo que el momento que estamos viviendo en este momento en la nueva justicia laboral en México, la verdad es que es trascendental escuchar a quienes tienen una amplia experiencia en el campo y más de la conciliación, porque considero, y lo he venido diciendo desde el año 2019, nos hace falta a los abogados particulares este tipo de enseñanzas, ese tipo de acercamientos con personas especializadas para poder entender la realidad de la conciliación y cómo podemos afrontarla para solucionar y darle el mejor consejo a nuestros representados. Creo que al final esta es la mejor intención de la reforma y es la única forma de lograr la consolidación. Dicho lo anterior, me gustaría iniciar con
con la primera pregunta. Les voy a comentar la dinámica. En la primera parte vamos a tener 4 preguntas. Yo voy a lanzar la pregunta y cualquiera de las panelistas podrá contestarla. Quien desee hacerlo podrá contestar la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta, y quizá la otra panelista hacer algún comentario adicional. Después vamos a tener un segundo bloque en donde, pues bueno, haremos otro tipo de preguntas muchísimo más profundas hacia el futuro de la conciliación, cómo ven el futuro de la conciliación. Y pues bueno, para iniciar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo fue la experiencia de instaurar el servicio de conciliación? Y bueno, creo que esta pregunta es, la pueden contestar las dos perfectamente. Sin embargo, por ser la pionera, porque yo así lo veo, la doctora Selene, la pionera en ser la encargada de la primera unidad de conciliación en todo el país, yo le decía a niveles altísimos por la gran carga de trabajo, pues me gustaría que nos compartiera esta experiencia, doctora Selene, de cómo fue la instauración, qué dificultades han tenido o tuvieron en aquel tiempo para esa instauración, doctora. Sí, sí, mira, Hugo, déjame comentarte. Justo es importante lo que tú decías, que es retomar justo este modelo de la Junta, que fue la que al implementarse la conciliación, fortaleciéndola en la Junta Local de Conciliación, pues fue la que vislumbró los primeros resultados significativos en la conciliación laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no obstante, estaba prevista desde nuestro procedimiento siempre como un requisito también como uno de los principios, perdón, del derecho del trabajo. Sin embargo, pues esta cayó en desuso, no estaba siendo correctamente aplicada por los abogados en las negociaciones, ¿verdad? Parecía una estira y afloja nada más y realmente no se aplicaba con las herramientas con las que los mecanismos alternos se venían practicando, ¿no? Como en el caso de la mediación, ¿sí? Con todo un procedimiento formal. Entonces, pues primeramente fue difícil sensibilizar a los litigantes, propio personal de la Junta, sobre la importancia de cómo puedes resolver un conflicto, ¿no? Y lo comento para nuestros compañeritos que nos están escuchando, que son también estudiantes, y público reitero, no es abogado, pues bueno, nada más reiterar que en el caso de los conflictos de trabajo, cuando son presentados ante un tribunal, pues pueden ser resueltos a través de la sentencia. Hoy sentencia, ¿verdad?, que emiten nuestros jueces de nuestros tribunales o a través de lo que era antes un laudo o todavía que siguen emitiendo nuestras juntas locales de conciliación y arbitraje, con los expedientes que todavía quedaron en resolución todavía pendientes con los que están culminando, ¿no? Pero entonces puede terminar mediante una sentencia o mediante una conciliación. Entonces, el que los litigantes hicieran uso de esta figura adecuadamente, pues nos llevó como principal reto, creo que lo importante es a que se legitimara, ¿sí? Y ello derivado de que tenía que hacer algo, tenía que generar políticas públicas diferentes en nuestra junta local. Y en ese sentido, ante las críticas que ya de por sí el CIDE, que ya había hecho una investigación sobre la justicia lenta, costosa, que era desgastante, y que no se accesaba fácilmente a la justicia a través de todos estos procedimientos con tantos formalismos, pues que prolongaban los juicios, ¿verdad? Que hasta 7 a 8 años llevaba a resolver. Sin embargo, a través de la conciliación, con todas sus ventajas de ser flexibles, rápidas, económicas, que desgasten lo menos posible a las partes, pues eso nos favorecía para que pudiese hacer uso de esta. Sin embargo, pensar que pues la Junta, como tú lo mencionaste, es la más grande de América Latina, con el mayor número de asuntos por resolver. Y pues bueno, ante esta conflictiva que en el día a día se vive en
en nuestras relaciones de trabajo, ¿no? Con mayor volatilidad de los empleos, la flexibilidad de las formas de contratación y el despido, pues precisaban que el número de conflictos pues aumentara, ¿no? Y pues también destacar la importancia de que pues también no era resolver tanto asuntos, conflictos laborales individuales como asuntos también en materia colectiva, ¿no? Donde pues se tendría que privilegiar el diálogo y el diálogo social. Pero ¿qué pasa con hacer un diálogo social que sí sea efectivo y eficiente, ¿no? Que realmente genere acuerdos que resuelvan intereses y necesidades de las partes. De ahí que fue muy importante el trabajo que se hizo en la Junta y como lo dices tú, el hecho que yo también he considerado que justo antes de la reforma este era verdaderamente fue un centro de conciliación laboral, sino con los recursos con los que ahorita se contaban porque pues dependíamos finalmente de todo el presupuesto que estaba destinado para toda la Junta, pero que la verdad mi reconocimiento para la maestra Darlene Margarita Rojas Olvera, porque ella con una visión y confiando en el mecanismo alterno a través de esta conciliación, pues apoyó el proyecto y ello trajo pues lo que hemos mencionado, buenos resultados, pero pues no fue fácil, ¿no? Reitero, el que tuviéramos que legitimar esta conciliación, porque los conciliadores, pues en un principio habían 5, pero pues no se daban abasto para las juntas, el número de juntas que existían y para el número tan grande de asuntos que había, ¿sí? De ahí que se fomentara el aumento de conciliadores y pues de 20 se pasaron a 27 mediante un proceso estricto de selección y de capacitación, que por eso mencionamos que pues realmente hicimos lo que en un centro de conciliación hicieron con la reforma, ¿no? Y lo importante era que dependíamos directamente de la Junta. eh, y los conciliadores no se dedicaban a otra cosa más que a conciliar, porque desafortunadamente, como ha pasado también en mecanismos alternos, en la mediación, cuando todavía no se reglamentaba correctamente a través de en nuestros tribunales, pues generalmente funcionaban a través de acuerdos generales. Y estos acuerdos generales hacían que conforme cambiaban las administraciones, pues era más apoyado o se dejaba de fomentar, ¿verdad? O de impulsar la mediación. Entonces, el hecho de que aquí a través de una unidad que pertenecía directamente a la Junta, pues se fomentara esta, la verdad es que trajo muy buenos resultados. Yo te quería, no sé si pudieras proyectar una laminita que fue parte de un informe de resultados de la Junta para que pudieran ver pues lo que se logró aumentar de conciliación y se dice fácil, pero la verdad fue todo un trabajo de un equipo. La doctora Carla, de algunos muchos compañeros que nos están escuchando también que fueron conciliadores. Y miren, este fue parte de un informe de la Junta Local de Conciliación. Yo nada más les quiero referir que en el 2012 se hicieron 1812, se hacían 1812 acuerdos en todo el año. Para el 2013 ya con el número de conciliadores aumentó a 3,776, pero para el 2014 se tradujo en 6,352. Para el 2015 fueron 6,515 acuerdos. Entiendo que nuestros centros están también haciendo un esfuerzo arduo, pero el que de veras nosotros trabajáramos sin el principio del principio previo que ahorita se hace para en nuestra reforma con este principio de obligatoriedad de acudir a la audiencia, pues nosotros trabajando únicamente con la voluntariedad y haciendo un gran esfuerzo de veras con litigantes, con el público, con los procuradores, terminamos generando una comunidad que finalmente logramos que la conciliación fuera útil, necesaria, que fuera eficaz y que los presidentes hicieran uso de ella. No sé si nos pueda compartir también su experiencia la doctora Carla. Pues sí, bueno, antes de esta experiencia que nos va a compartir la doctora Carla, que ella estaba en la trinchera directamente con las primeras conciliaciones, quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron esas dificultades, doctora Carla, que usted vivió en el Servicio Público de Conciliación, ya directamente con los abogados, esta resistencia y con los mismos
hasta con las mismas, el personal de la Junta. Cuéntenos eso, doctora, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, sí, la verdad sí fue una experiencia bastante interesante, porque creo que primero tuvimos que lograr la legitimación por parte del propio personal de la Junta, ¿no? Porque éramos vistos pues como pues, los que iban a hacer, ¿no? Como a cuestionarse. No existía propiamente la figura del conciliador dentro de cada Junta. Dentro de las estrategias que aplicó la maestra Selene, la autora Selene Campos, fue que cada junta tendría su propio funcionario conciliador. Anteriormente, pues era únicamente la exhortación por parte del personal, ¿no? Si quieren llegar a algún arreglo conciliatorio, sí, no, no, pues vámonos, ¿no? Continuamos. Y no era por falta de voluntad, ¿no? Sino era falta de tiempo. Cuando surge esta figura del funcionario dentro de la propia junta, pues ahora nuestra labor principal o función era conciliar, exhortar a las partes, acercarnos dentro de las audiencias, a exhortar, a invitar a las propias partes, trabajadores, los abogados, abogadas postulantes. Entonces, era cómo lograr legitimarnos frente a propio personal, que ya era personal con mucha experiencia y que déjame decirte, maestro, también tú lo sabes, que hacían también ya las actividades o funciones de conciliación por práctica, ¿no? Por experiencia. Nosotros veníamos de un proceso para decirte, ¿no? Que para poder ingresar tuvimos que pasar ciertas pruebas, ¿no? Desde exámenes de conocimientos, exámenes prácticos, entrevistas, y por supuesto ya traíamos una capacitación previa, pero también durante el proceso de selección y durante la labor como funcionarios conciliadores, pues también nos teníamos que capacitar. Entonces, primera dificultad, ¿cómo podríamos legitimarnos, no? Y creo que se logró porque logramos hacer inercias con el personal de la Junta, desde los estenógrafos, auxiliares, secretarios de acuerdos y por supuesto, ¿no? Por parte de los presidentes y presidentas de la Junta, ¿no? Segundo punto, y creo que también es muy relevante, y si hay alguien aquí que también le tocó conciliar con nosotros, pues fueron los abogados postulantes y personal de las procuradurías, ¿no? ¿Cómo llegar a tener la confianza en una persona que pues no la conocíamos? Algunos compañeros ya estaban dentro de la Junta, otras personas veníamos de forma externa, yo era abogada postulante y además ya, bueno, ya traía ahí una trayectoria académica. Entonces, era un poquito cómo crear o generar confianza con el abogado postulante. Y sinceramente me pareció una actividad porque así lo digo, ¿no? Crecimos juntos todos, ¿no? Tanto el personal como nosotros y como los propios apoderados de las partes y también, ¿por qué no trabajadores y los patrones, ¿no? Patrones físicos o representantes de las empresas? Aquí es importante resaltar que una de las cuestiones que me parece relevante y porque al final voy a también hacer pues un comentario que creo que ese es uno de los debates de la forma en cómo se conciliaba. Normalmente había esos famosos parámetros de junta, ¿no? Que era el famoso mes y medio y prestaciones, ¿no? El mes y medio, es decir, la indemnización 45 días, porque partían de la base de que ni tú ganas ni yo gano. Entonces, vámonos por 45 días y vamos a negociar esa prestación o esa indemnización y todo lo demás que son las prestaciones, pues eran derechos irrenunciables, ¿no? Había una práctica también muy común que seguramente aquí, si compañeros litigaban, no sé si todavía funciona en algunos estados de la República, en donde decían, pues es que traemos renuncia y te voy a pagar solo lo que a mí como empresario me cuesta la pericial. Y se le pagaba al trabajador, pese a haber tenido 5, 6, 7, 8, 10 años, 5,000 pesos porque era lo que valía la pericial. Entonces, todas estas dinámicas me parece que se fueron erradicando dentro de la propia junta y bueno, y es ahora que podemos hablar de una negociación no con parámetros, es decir, yo trato de verdad de insistirle a mis compañeros, a mis alumnos, de que no son parámetros, porque es como si dijéramos, ¿no? Pues también salarios caídos, ¿no? 50% de salarios caídos, porque al final, tanto los salarios caídos como la indemnización son expectativas de derecho, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos relevantes para mí
pero que además fueron dificultades que pudimos afrontar porque se fortaleció un equipo en la Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación, un equipo que además era solidario, nos apoyamos y que también el propio personal de la Junta Local, desde presidentes hasta las compañeras estenógrafas, que de verdad el apoyo que nos daban dentro de las juntas era muy valioso para seguir invitando. Es más, ellas mismas se decían, oiga, aquí quieren conciliar y te llamaban, ¿no? Cuando ya se llegó a esa etapa de la legitimación. Gracias, doctora. Y bueno, es muy importante, quiero retomar las dos participaciones de ustedes porque es cierto, y estuve ahí, lo viví del 2013 en adelante hasta el 2018 que estuve ahí. Y sí se dio un cambio rotundo y fue una labor importante la que hizo en aquel entonces la presidenta Darlene Rojas Olvera. La verdad es que, y siempre se lo hemos festejado aquí en Grupo Arcon, siempre hablamos y resaltamos esa labor que se hizo, no solamente en materia de conciliación, sino en dictamen. Y ella trató de modernizar la Junta y creo que lo logró en esos 6, 7, 8 años que estuvo. Lo logró, y el Servicio Público de Conciliación, las salas orales. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que destacar de esa gestión que lamentablemente, digo, hoy visitamos la Junta, acabo de estar el día de ayer yo por allá y digo, ay, ya no se siente igual, no es lo mismo que en aquellos momentos que se sentía un ambiente de progresista para el derecho del trabajo, ¿no? Y pues bueno, destacando esto, me gustaría pasar, creo que ya comentaron algunas partes de esto. ¿Cómo se prepararon para enfrentar estas dificultades? Y recuerdo yo, nada más ahí como comentario, recuerdo yo cómo fueron evolucionando. Primero, conciliaban, pues ahí en barandillas, no tenían ningún lugar donde estar, y ya después ya tuvieron un espacio digno, ya con mesas, ya podían llevarse a las partes a conciliar en esas cubículos que hicieron ahí en una zona que, si mal no recuerdo, primero era como un comedor y luego ya hicieron ahí esos espacios dignos para conciliar. Y no sé si esté equivocado y me acuerde mal, pero más o menos es así. Pero de ahí cómo enfrentaron estas dificultades y cómo las sortearon para, como dicen ustedes, legitimar la conciliación laboral ahí en la Junta. Sí, mira, en efecto, para legitimarnos costó trabajo porque, como menciona la doctora Carla, pues mira, finalmente entendíamos el reto que teníamos y entendíamos al personal de la Junta. O sea, es de verdad una locura el número de audiencias que llevaban por hora. El cómo si se retrasaban tenían que empezar, entonces pues el estrés que el propio personal ya sentía por esas cargas y abona que nosotros pues queríamos, bueno, la intención era conciliar, pero ellas pues finalmente en su cotidianidad también los exhortaban a las pláticas, ¿verdad? Los presidentes también tratándose de involucrar, pero finalmente ya cuando existe un conciliador, pues sí, al principio pues sí, ¿verdad? Como que fue de reacomodo, ¿no? Entonces, el permitir que pudieras ver qué audiencias estaban preparadas, que pudiera haber posibilidad sí de conciliación, pues sí, era pues quitarle un poquito de tiempo a ellas, ¿no? O a los compañeros. Entonces, el tratar nosotros de entender esa parte y tratar a su vez también de que entendiéramos que estábamos colaborando y que finalmente si se resolvían los conflictos mediante el acuerdo con la ayuda con la ayuda del conciliador, pues fueron poco a poco viendo las ventajas también que traían, ¿no? Entonces, como dices, de no tener un espacio, de que los compañeros de verdad era acercarse a la barandilla, si veían si la audiencia estaban ambas partes la posibilidad, digo, se acercaban ellos, o sea, no como ahorita que es ya una agenda que tienes ya programada,
que ya sabes que están bajo el principio de que deben acudir a esta primera audiencia si no pueden, si no les pueden imponer una multa, pues bueno, favorece el acercamiento, pero en ese momento no lo había. Entonces, realmente el que tuvieran que desarrollar todas sus habilidades y todas sus herramientas para poderse acercar, para tener empatía, incluso para respetar el espacio con las compañeras y que no viendo, finalmente llevó a algo muy bonito porque un conciliador era indispensable en una junta. Entonces, tan fue así que en efecto los presidentes dijeron, no, necesito generar un espacio. A ver, cuando vienen los de seguridad, no sé, del IMSS, voy a hacer un espacio, no es tan diario, pero este escritorio lo van a ocupar. No, voy a asignar con unas sillas y luego, bueno, como cuando la presidenta igual, Margarita Darlen, abre las juntas, apertura las juntas para todo esto de violencia y acoso y lo de embarazos, que era para dar prioridad a estos asuntos y salieran también lo más pronto posible, pues bueno, ahí ya generaron un espacio y también en las salas de audiencia que se hicieron para lo de haciendo el ejercicio de la oralidad, ya también otro proyecto muy importante, también que ahorita pues está en la reforma, pero que se previó también en lo laboral desde la Junta, pues bueno, ya nos favorece con espacios, entonces pues bueno, era así como, o sea, un logro, ¿no? Y ya la gente pues en obviedad se siente más cómoda, o sea, la gente de por sí impone llegar a un órgano, a un tribunal con su conflicto, lo despiden, o sea, considerando que el despido, digo, Joaquín Pérez Rey, digo, nuestro profesor de Castilla-La Mancha, doctora Carla, que tiene un libro escrito y dice que el despido se considera un acto de violencia. ¿Y cómo no va a ser un acto de violencia, no? Si a través de cuando tienes empleo tienes estabilidad, generas confianza, autoestima, y cuando lo pierdes, pues no es que te digan en un mes lo va a perder o ni siquiera lo pensabas, ¿no? Te hablan al ratito y digo, el emoción que traen las partes, el que ya se presenten de por sí al tribunal y que encuentren una cara, nosotros decíamos, éramos la cara bonita de la junta porque de verdad el apoyo que podían dar nuestros conciliadores de veras que hacía que pudieran ellos incluso primero despresurizar, ¿no? Cuando iban en sus posiciones todavía de enojo, ¿no? Y que pudieran lograr esos acuerdos. Digo, lo comentaba con una de las conciliadoras, la licenciada Deyanira, que le decías que Deyanira no fueron solo números, o sea, en este proceso se transformaron vidas de las personas trabajadoras y también de empleadores, porque también no es la grande empresa siempre, o sea, llegaba desde el señor que estaba vendiendo tamales y estaba contratando a la persona que le estaba ayudando. Ajá, entonces no puede haber mayor satisfacción que el que puedas ayudar a alguien a resolver tu conflicto. Y pues para ello los conciliadores tuvieron que capacitarse en todas estas herramientas, en derecho del trabajo y bueno, obtener el apoyo por parte de grandes expertos como el doctor Manuel Fuentes, como el doctor Enrique Larios, poder traer personal experto en mecanismo alterno también, por ejemplo, en justicia restaurativa, como una Virginia Domínguez, como la doctora Cataldi también de Argentina, como traer a Hugo Barreto de Uruguay, el laboralista, el poder contar con Aldo Trapero, que también es un experto en mecanismo. Digo, fue hacer todo un enriquecimiento de conocimiento y de intercambio y que llamara la atención lo que estábamos haciendo. Lo que estaba haciendo la Junta se estaba conociendo no nada más en México, sino en América Latina. Por eso cuando viene la reforma y dicen, ¿y de dónde van a sacar a los conciliadores? Y los conciliadores, pero ¿cómo van a ser? Híjole, la Junta ya había trabajado y demostró que se pudo y la verdad me da mucho gusto que las juntas actualmente, perdón, los centros, también con esas visiones y las experiencias de América Latina, hayan podido visualizar lo que debía hacerse para que estas fueran realmente eficaces y eficientes. Y pues bueno, tanto a nivel federal, nuestro Centro de Conciliación y Registro Laboral con sus directores y a nivel local, creo que ha sido un gran esfuerzo por parte de nuestras autoridades mexicanas el poder consolidar esta reforma, en especial en la etapa obligatoria previa a juicio. Y fíjese, doctora, que toca un tema bien importante, todo lo que sembraron, o sea, eso que sembraron ustedes, y me voy a la siguiente pregunta, doctora Carla, de acuerdo a esto que acaba de decir la doctora Selene, esas bases que sembraron, ¿usted considera en aquellos años 2012, 2013 en adelante,
¿Considera usted que han servido como base para las nuevas autoridades del trabajo? Yo creo que sí es muy interesante, nada más retomar ahí a alguien que se nos faltó, el doctor Alejandro Nato, ¿no? También que él, argentino, es, la verdad, yo lo recuerdo así como a todos los maestros, al doctor Enrique Larios, al doctor Fuentes, la doctora Virginia, pues nos enseñaron muchas de las experiencias que ellos tuvieron en el ámbito laboral, tanto a los mexicanos aquí en México, ¿no? Pues a los compañeros, al doctor Larios, al doctor Fuentes, pero por ejemplo el doctor Nato, ¿no? De Argentina, que nos trajo todas sus experiencias. Y estas experiencias, efectivamente, maestro Hugo, sí fueron aplicadas. Voy a poner alguna serie de ejemplos que me parecen relevantes como para poder resaltar la importancia que se tuvo el antes y el después, ¿no? Porque no podemos decir que ahora la conciliación es una panacea, ¿no? Sí, ahora hablamos de la conciliación como una instancia prejudicial. Sin embargo, por ejemplo, creo que dentro de las semillas que se dejaron, ¿no? Es esa relevancia o esa sensibilización por parte de los abogados postulantes para llegar a acuerdos conciliatorios. Se radicó esa idea de que conciliar es sinónimo de debilidad, ¿no? Había como mucho esa. O las conciliaciones a través de una negociación solamente con parámetros, ¿no? Los abogados cuando llegan a los centros de conciliación ya traen esa idea de que las negociaciones pues es con base en los parámetros y las necesidades de las personas, ¿no? De los trabajadores y de los empresarios. Pero además, dentro de estas necesidades, bueno, ellos aprendieron en conjunto, digo, en conjunto con nosotros como conciliadores, esta herramienta de la comunicación y el diálogo para generar estos acuerdos. Es decir, el hecho de que ahora los propios abogados postulantes pidan a la persona conciliadora que hablen con los trabajadores o los patrones para que los sensibilizan, fue un aprendizaje, fue una experiencia que adquirimos en conjunto, tanto los funcionarios conciliadores como los abogados postulantes. Entonces, creo que esta es una herramienta muy valiosa que ahora se tendría que aprovechar por parte de los centros de conciliación. Dos, uno de los problemas se visibilizó, perdón, en las juntas de conciliación es este tema de si las víctimas de discriminación o víctimas de violencia de género podían conciliar. No se sabía, bueno, ¿y cómo se iba a conciliar? Porque además no se estaba hablando de un despido de por sí arbitrario, un tipo de violencia por despido injustificado, y que pues la negociación es en parámetros de mes y medio, perdóname, de 90 días, prestaciones o derechos irrenunciables, prima de antigüedad. ¿Cómo vamos a negociar aquellos casos donde hay discriminación? ¿Cómo vamos a negociar aquellos casos donde hay víctimas de violencia? Y por eso, esta discusión, esta experiencia que tuvimos, recordará la doctora Selene dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, sirvió incluso, maestro, para que en la reforma estas causas, estas excepciones, como la discriminación y los casos de hostigamiento y acoso sexual, sean ahora excepciones para agotar la instancia prejudicial. No, claro, ahora es, entonces, ¿sí se concilian o no? Bueno, la propia Ley Federal del Trabajo se retomó también esa idea de que cuando se trate de esos casos, si ellos quisieran conciliar, ¿cómo se puede llevar a cabo la conciliación? Pues se tiene que privilegiar el derecho a la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, si hablamos de violencia de género, y no se puede encarear a las partes. Entonces, esta experiencia en algunos lugares, digo, y en mi experiencia se ha retomado, pero en otros no se ha retomado, ¿no? Entonces, creo que habría que aprovechar esta experiencia, y sí lo digo así de forma abierta, porque también hay muchas personas ya en los centros que tienen mucha capacitación, pero muchos de nuestros compañeros, maestro Hugo, tú lo sabes, que fuimos capacitados, como bien lo dijiste, tomamos cursos de capacitación, bueno, y la capacitación incluso iba a ir a España, iba a Argentina, ir a Perú, retomar esta experiencia que tienen también estas personas conciliadoras de la Junta Local para llevar a cabo también procesos de capacitación. Entonces, creo que hay mucho de aprendizaje, y creo que y uno de los temores, y que incluso era un temor mío, ¿no? Que se convirtiera la conciliación en una instancia de mero trámite.
Y por supuesto que hay abogados postulantes que todavía utilizan esa figura de este modo, pero también muchos postulantes tienen esa sensibilización. Gracias, gracias. Quiero nombrar a alguien que nos hace falta de los maestros que estudiaron, yo tomé ese curso, la verdad fue fabuloso, fue muy enriquecedor por todos los maestros. A Silvia Sayar, Sayar Silvia, López. claro, Silvia claro. Sayar López, que aquí tengo un libro de ella Al y se lo doctor Jorge Pesqueira Leal, porque digo, Jorge es que Pesqueira. el doctor Jorge Pesqueira Leal, los que estamos involucrados en mecanismo alterno, se le considera al padre de la mediación en México, ¿no? Con su modelo asociativo. Entonces, el que nos haya enseñado esa parte, esa sensibilidad con sus habilidades sociocognitivas y con esa parte desde desde el nosotros, no desde el yo nada más, el individualismo, sobre todo ahorita en una época en la que estamos viviendo una violencia, no nada más en ámbito laboral, sino en una cotidianidad que se puede vivir en nuestra familia con las violencias, lo que puedes vivir en nuestros espacios de trabajo, lo que podemos vivir en nuestro día a día cuando caminamos en la calle y de repente alguien anda más alterado, cuando vemos noticias, digo, creo que si utilizamos adecuadamente la conciliación como nos lo dice a través de una negociación, perdón, de negociación, pero sobre todo más bien del diálogo, digo, el que todos estos expertos que contribuyeron a ello y que también no conocían bien qué era la conciliación y que después confiaron porque ahora refieren mediación y me encanta cuando dicen y conciliación laboral. Porque antes, hasta a veces se comentaba, eran los artesanos, ¿no? Los artistas, algo así, y decíamos, pero es que fue legitimarnos en la junta y afuera. Entonces, la verdad, fue un trabajo muy, muy arduo y de veras de reconocimiento. La junta creo que ahorita ya no tiene el área, pero es oro molido los conciliadores que tiene todavía y con los que podría sacar adelante un proyecto porque de verdad están preparados, era gente que ya no necesitaba capacitación, era para que hubiera funcionado un centro también, y digo, con todos los obstáculos que han presentado todos los centros, ¿verdad? Para sus arranques, pero digo, ellos hubiesen podido abonar y pueden seguir abonando, yo creo que en la junta local, ¿no? Pero sí, en efecto, todas esas figuras que nos apoyaron y que nos dieron visión para que no nada más fuera en el interior de la Junta y crear una comunidad, sobre todo porque nos decían, ustedes es crear una comunidad laboral. Sí, porque en efecto, como menciona la doctora Carla, era el abogado que iba con ciertos parámetros y entender que tenía que utilizar una negociación bajo, sí, pero para parámetros objetivos reales, bajo normas de respeto de derecho de los trabajadores, de no violar norma, de no renunciar a derechos adquiridos, costó trabajo y sobre todo que lo vieran como una herramienta necesaria. Nosotros siempre decimos que un abogado debe ser, sí, experto en laboral, sí para el litigio cuando es necesario, pero sí a las partes que asesora debe tener una caja de herramientas en las que puede utilizar la conciliación, la mediación y cuando no se pueda resolver porque definitivamente no es la panacea y no todo puede ser conciliable, hay valores, hay derechos que no pueden ser negociables, pero sin embargo que ya lo vea como la última ratio, ¿sí? Que sí en verdad desjudicialice y no por despresurizar nada más a nuestros órganos, porque ha sido una crítica de los medios alternos, que no nada más son hechos para despresurizar, de verdad, cuando se resuelve a través de una conciliación, de una mediación, se transforman vidas. Y se trata de recuperar relaciones. A mí me encantaba cuando bajaban de conciliación los compañeros y decían, no sé, hoy era una conciliación que era el papá y el hijo, y ya no se hablaban porque pues ahora el papá era el trabajador, el empleador era el hijo, y reanudar esa relación que por naturaleza no tendría que haberse quebrantado, híjoles, es contribuir con un granito de arena, ¿no? Y el hecho que los abogados se tengan que estar preparados, sí, reitero, como abogados, pero que hagan uso de estas herramientas es toral y vital. O sea, ahorita un abogado no se puede permitir no conocer del mecanismo alterno, porque es una ventana de oportunidad para resolver los conflictos y sobre todo para beneficio de las propias partes, porque a veces el conflicto no es ni de los abogados, es de las partes, no es del juez, no es de todos los que intervienen en esta, del conciliador. O sea, son
de las partes, y el que lo puedas entender así y que ellos sientan que lo podemos entender así, es prioritario, ¿no? Yo sí en esto yo creo que del mecanismo alterno y el que se sigan privilegiando nuestras autoridades jueces, estos mecanismos tanto en lo colectivo como en lo individual, este es el verdadero acercamiento de la justicia a la ciudadanía. Creo que nosotros como administradores o como servidores públicos debemos aplicar la herramienta que se aplica en el mecanismo alterno, tener unos oídos muy grandes porque con esa escucha activa lo que el ciudadano quiere es que él sea escuchado, ¿sí? Y cuando a veces también con estas cargas de trabajo no nos permitimos esto, pues él es lo que se siente pues también ignorado, ¿no? No, invisibilizado. Y creo que es una forma de cambiar a nuestra administración de justicia. Sí, es totalmente cierto. Y sí, les aprendimos muchísimo. Incluso déjenme decirles que en lo personal, mi primer libro está basado en mucho de lo que aprendí en ese diplomado, ¿no? Silvia hizo un ejercicio, te acordarás, maestra Carla, que fue una simulación de una conciliación que hicimos tú y yo el ejercicio, y eso me permitió a mí, dentro de mis clases, también incorporar este tipo de ejercicios. Entonces, fue muy importante. Y hace un momento comentaba la maestra Carla, y quiero pasar ya a la carnita de la nueva justicia laboral. Y lo voy a dividir en dos, esta pregunta y la que sigue. Primero me voy a ir a lo normativo, artículo 684E de la Ley Federal del Trabajo. Y me gustaría que alguna de ustedes me comentara, ¿cómo ven ese artículo? ¿Está bien? ¿Le hace falta algo? ¿Le quitamos? Normativamente hablando, olvidémonos del artículo 123, apartado fracción 20, que nos habla de este requisito de procedibilidad, de la obligatoriedad de llevar a cabo una conciliación ya de manera legal en el 1 de mayo del 2019. Este artículo, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Ahí en breve alguien que me pueda comentar en lo normativo, ¿eh? Ya después nos vamos a la práctica, que es la siguiente cuestión. ¿Hay quien, No sé, ¿quieres empezar tú, Carlita? Te cedo. Carla. Perdóname, perdón, tenía el micrófono apagado. A ver, ¿nos recuerdas específicamente en relación al artículo? 684 es el procedimiento de conciliación. Una crítica. Sí, o sea, si le hace falta algo, y creo que tengo ahí mis opiniones como muy, muy personales. Híjole, hay un punto que a mí me parece como relevante a destacar y que es el tema del objeto de la conciliación. Cuando hablamos del objeto de la conciliación, ¿qué puede suceder? Fíjate, muchas veces los trabajadores, como la solicitud la hacen ellos, cuando llegan con nosotros al despacho, los trabajadores no buscaron abogado y entonces en objeto de la solicitud, pues ponen que me paguen mi aguinaldo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces resulta que cuando ya llegan a la conciliación, las personas conciliadoras en algunos estados de la República, no diré en qué en algún centro, lugar del mundo. en algún lugar del mundo, eh, siendo bastante legalistas, dicen, pero es que usted solo reclamó eso. No, pero es que sí me despidieron, pero tiene que iniciar otro procedimiento. Entonces creo que, y más aún, ¿no? Desde que llegan al centro de conciliación a presentar su solicitud, les dicen, usted no necesita abogado, usted solo puede. Y la verdad es que es muy triste, maestro Hugo, porque desde que llegan a la conciliación, imagínate, si la Ley Federal del Trabajo dice que el derecho al trabajo tiene como finalidad equilibrar los factores de la producción, ¿cómo es posible que llega una persona física con apoderado y llega el trabajador solo, con su persona de confianza? Y que a la persona de confianza, primero, le dicen que no la necesita, llega a la conciliación, en alguna ocasión me tocó, estando adentro, vocean la conciliación y no permiten subir a la abogada porque no necesita conciliador, ¿no? La persona, ¿no? La trabajadora. Llegando arriba, tanto cuando se presenta la solicitud como llegando arriba, le empiezan no a motivar ni a sensibilizar, a amenazar.
es que si usted no concilia, va a perder su asunto. Entonces, imagínate, maestro, está el abogado, la persona física y su abogado, y está la trabajadora o trabajador solo. Entonces, creo que ahí me parece, yo sí haría una crítica y que como conciliadores fuéramos más que formalistas, cumpliéramos con ese principio que es la protección de los derechos de los trabajadores, el reconocimiento de que la persona trabajadora ocupa un lugar privilegiado en el sentido de que es una persona que no conoce de leyes. Se tiene que garantizar la irrenunciabilidad de derechos. Entonces, yo haría, digamos, primero esa primera crítica, ¿no? A este proceso. Dos, el tema de los casos de hostigamiento y acoso sexual. Si una persona decide acudir a esta vía privilegiada, la ley solamente dice no se podrá carear, pero me parece que le faltó un elemento. La observación 33 de la CEDAW dice expresamente no podrán ser sujetos de conciliación cuando haya temas de hostigamiento o acoso sexual, pero sí puede ser objeto de conciliación siempre y cuando haya un equipo especializado de personas, psicólogas, especialistas, para que la voluntad que da esa persona sea una voluntad realmente, un consentimiento informado y donde no haya violación a esos derechos, ¿no? Irrenunciables de la persona trabajadora, que además de ser despedida, fue víctima de violencia. Otro elemento que me parece que está faltando y ya en los hechos, en la práctica. La experiencia también ahora, en mi ámbito como abogada postulante, tenemos asuntos en donde son asuntos especiales, ¿no? Trabajadores especiales. No me voy lejos, personas trabajadoras del hogar. ¿Cómo integrar la indemnización? Se hace con el salario integrado y no saben cómo integrar el salario tratándose de trabajadoras del hogar. No saben que si la trabajadora trabaja de planta, tiene que integrarse con los alimentos y con la habitación. Entonces, me parece que este tipo de situaciones no están siendo consideradas, o por lo menos son principios elementales del derecho del trabajo que tendrían que garantizarse en estos procesos de conciliación. Y entender que la conciliación, como el procedimiento no dice específicamente, ni siquiera vienen los principios, ¿verdad? No nos dicen. Esos principios nosotros los sabemos por la capacitación y los abogados postulantes también por lo que han estudiado. Pero no sabemos qué principios, si los principios de renunciabilidad, si los principios de voluntariedad, de imparcialidad, no se reconocen. Y tampoco se reconocen las etapas en algunas otras normas donde se regulan los procesos de mediación. Claro, en materia laboral hablamos de conciliación, pero ¿cuáles son esas etapas? Desde cómo llegan las partes, cómo se presentan, cómo a través del diálogo, de la comunicación, de la búsqueda de la comunicación, las personas conciliadoras tienen que identificar, maestro Hugo, estos intereses y estas necesidades. Y por supuesto tienen que tomar en cuenta los sentimientos. No es un número. La persona trabajadora que va a buscar justicia a los centros de conciliación no es un número, es una persona que perdió un trabajo y muchas veces con el trabajo pues perdió todo un sentido a la vida, perdió la posibilidad de pagar la habitación, la comida. Entonces, creo que este procedimiento desde mi punto de vista me parece sumamente formalista y que también se tendría que considerar por parte de las personas conciliadoras y aplicar este principio, que es un principio que no nada más se aplica en materia procesal, que es el principio de primacía de la realidad, y es el principio de la irrenunciabilidad, que sí lo dice, la ley dice, los y las conciliadoras, antes de aprobar un convenio, tendrán que garantizar que no haya renuncia de derechos. Entonces, creo que sí, habría que sensibilizarnos, coincido totalmente con la doctora Selene, en el sentido de que son personas, pero también habría que sensibilizarnos también que muchas veces las personas, los empresarios, porque no son enemigos, hoy en día estaba viendo los datos estadísticos que en nuestro país, por ejemplo, las pymes representan el 52% de los ingresos del país y el 95% son negocios familiares. Entonces, imagínate toda esta problemática
que existe. Si no se llega a conciliar un asunto, puede haber pérdidas también de fuentes de empleo y, por supuesto, el trabajador que va a ir a juicio, pues no se aplicaron estas herramientas, ni el trabajador ni el patrón quisieron negociar, pues va a ser un asunto que va a estar ya en tribunales laborales. Se van a congestionar los tribunales, qué es lo que está sucediendo y de lo que se están quejando los órganos jurisdiccionales. Dos, los empresarios pierden, los micros y pequeños empresarios. Y tres, y por supuesto, los trabajadores que acaban cansados. Y el conflicto llega a una escala de tal suerte que cuando ya hay una sentencia, pues ya va a ser imposible que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Ok, sí, sí, tocas un tema muy importante de todo lo que dices que me parece trascendente, es esta parte de las víctimas de discriminación, de acoso, que si bien es cierto, sí se pueden conciliar. Y lo voy a juntar con la otra parte que dijiste. ¿Cómo es posible que el patrón, ya sea físico o moral, sí vaya con un representante? Y esta fracción 12 del 684E, si la memoria no me falla, nos indica para la protección de la víctima, estoy parafraseando, permito que el patrón vaya con el citado, vaya con un representante y digo, ¿y dónde está la protección para la víctima? Debería, en este caso, creo que se equivocó el legislador ahí, creo que en esos casos tendrían que permitir sí o sí la representación del trabajador que fue víctima de acoso, de discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? De cualquier circunstancia que ponga en peligro su dignidad como persona. Creo que ahí el legislador se equivoca y lo que debe de haber dicho es, permito que el trabajador no asista y que vaya su representante a platicar, pues a ver, pero es intangible. Hoy precisamente arreglamos un tema de una trabajadora con cáncer que despidieron. Y yo le decía al patrón, porque fue el patrón y él exigía que fuera la trabajadora. Y le digo, no, nunca la voy a traer. Le digo, porque parte, si la autoridad la cita, híjole, no sé a dónde vamos a parar. Le digo, pero yo como abogado, conciliador, la tengo que proteger. Así que si quiere platicar, platique conmigo. Y así la protegí y llegamos a un acuerdo. Y un acuerdo en donde no antepuse mis intereses, sino los intereses de mi trabajadora, pero también el no pegarle a la empresa, porque a veces también el pensar de muchos de nuestros colegas abogados es, ahorita ya que tengo a la embarazada, que tengo a la trabajadora con cáncer, a este sí le cobro el 100% y me llevo todo el juicio y le voy a sacar sangre a la empresa. Y no es esa la idea. Tenemos que cambiar el pensamiento. Tocaste temas bien importantes y te fuiste a la práctica, mi queridísima Carla. No sé si la doctora Selene quiera aunar un poquito acerca de este tema dentro de lo normativo y lo práctico, doctora. Sí, creo que parte del objetivo cuando se planteó la reforma no era plantear que se refiriera a las pretensiones de una demanda. Sí, pues recordemos que en sí la naturaleza de la conciliación es un procedimiento flexible, voluntario, pero cuando hablamos de esta flexibilidad es con relación, porque recordemos que dentro de la teoría del conflicto, lo que muchas veces se puede plantear en una demanda es la punta del iceberg de lo que es el verdadero conflicto. Abajo de lo que cuando entras en una conciliación, cuando ya entras verdaderamente con un conciliador experto que sabe superar emociones y encontrar los verdaderos intereses y necesidades de las partes, estás descubriendo que es otra cosa, que es otra circunstancia lo que le está llevando realmente ahí, ¿no? Entonces, el que a través del procedimiento de conciliación se queda formalizar y decir, no, como lo mencionó la doctora Carla, porque tú habías demandado esto y en realidad es esto, perdón, pero eso lo resuelve un juez. En conciliación no podemos emitir juicios que tendrían que corresponder a ellos. Para eso está un juez. Si nosotros lo que tenemos que es ayudar a gestionar un conflicto y dentro de eso es
es que realmente se legitime, el acuerdo al que lleguen se legitime también porque las partes se sintieron, ya lo dije ahorita, verdaderamente escuchadas. Y un conciliador, si no tiene justo esta herramienta y se le quedó en la teoría nada más de la escucha activa, pues realmente no está llevando a la práctica lo que tiene que hacer, ¿no? Y realmente no está ayudando a gestionar. Y en efecto, ese conflicto pasa al juez y el juez quizás ese no tendría por qué resolver y quizás tuviera que estar resolviendo uno de acoso o hostigamiento porque no tuvo que agotar la etapa previa, ¿no? Pero no obstante así, también en el caso de acoso y hostigamiento, si bien menciona justo la CEDAW, lo de los requisitos también para cuando se tocan estos temas, lo cierto es que en la práctica, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, con una chica que era embarazada y que dijo, yo quiero llegar a conciliar porque tengo riesgo de perder a mi bebé. Yo no quiero un juicio, porque no vale un juicio la vida de mi hijo. O sea, le costó trabajo, de hecho, hasta embarazarse. Entonces, esas cosas es a lo que yo me refiero, cuando el conciliador no tiene por qué colonizar el proceso, ¿no? No es de él, es de las partes. Y si las partes, si haciendo una correcta conciliación entiende cuál es, seguramente va a entender y va a poder proponer alternativas de soluciones reales. Como dice la doctora Carla, ¿de qué me sirve pasar a un juicio donde el juez emite una sentencia y no pueda ya cobrarla? O sea, eso era una cotidianidad, era un diario. O sea, a mí recuerdo un señor que fue y me dijo, tengo mi sentencia, abogada, es que tengo mi sentencia, ¿por qué no me pagan? O sea, entender esa parte y escuchar esas voces de la ciudadanía, reitero otra vez, ¿dónde está la verdadera cercanía con ellos, con el que está acudiendo, ¿sí? Si la intención justo era sí establecer un procedimiento, pero creo que sin que se cayera en ese extremo de esos formalismos, ¿no? El entender que, por ejemplo, nos tocó resolver conciliaciones donde ya había acciones prescritas y que logras un acercamiento real del empleador con la persona trabajadora, eso nunca lo va a ganar en juicio. Eso es realmente a que el ciudadano accese a la justicia. O sea, sí le estás acercando, no se quedó en el papel, se lo estás dando en una situación real, o sea, lo entiende perfectamente que se resolvió, o sea, el que a nosotros al área llegaran personas y dijeran, venimos a la conciliación porque otra persona me recomendó y lo atendieron muy bien, o sea, se va comunicando la eficacia del mecanismo, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí tendrían que mejorarse las prácticas y entender que hay una frase o dicho que se dice entre el mecanismo, ¿no? Que dice que el mediador, el facilitador, el conciliador es dueño del proceso, no del resultado. Entendemos que no siempre hay incluso una solución cuando estás en conciliación, pero si haces un buen trabajo, seguramente aunque haya pasado a juicio porque no hayas logrado la conciliación, más adelante se pueden llegar a un arreglo, porque las personas ya se sensibilizaron y quizás ya hayan pasado su parte de sus posiciones y puedan entender la importancia de la conciliación, pero no es un traje que se pueda meter a la fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender Claro, como facilitadores. claro, claro, sí, y nos hace falta mucho que entender. Doctora Carla, en esta práctica, gracias doctora Selene, en esta práctica, y voy a ir a un punto en específico de lo que está sucediendo en Ciudad de México y en Ciudad de México a nivel local y a nivel federal, y en algunas entidades a nivel federal, no en todas. Por ejemplo, aquí en el Estado de México no está sucediendo. Y hablando de esta sensibilización, porque el empleado lo que quiere después de la pérdida de su empleo es ir a encontrar otro para poder solventar sus necesidades más básicas. Eso me queda clarísimo. Y el procedimiento del 684E, pues está bien fácil, ¿no? Yo solicito vía electrónica, me das mi cita, yo asisto dentro de los 15 días, 5 días antes de esa audiencia notificas a la citada, llegamos, platicamos, hay un arreglo, no hay un arreglo, avance, una nueva cita bajo el principio de voluntariedad. Está bien clarito, a mí me parece muy claro en este procedimiento del 684, y lo he dicho siempre, y lo he plasmado en mis libros, me parece claro. Estuve yo en las mesas de discusión de la Cámara de Diputados y así lo platicábamos, y esto que acaba de decir la doctora Selene era la voz popular de todos.
procedimiento de conciliación debe ser sencillo, flexible, sin tantos requisitos. Pero, doctora Carla, en específico, ¿qué opinión le merece el hecho de que el solicitante tenga que ratificar, irse a parar a las 5 o 6 de la mañana a formarse, a esperar una fichita, y si no alcanzaste, se te archiva por falta de interés y vuelve a iniciar tu solicitud de conciliación? ¿Qué opinión le merece eso, doctora? Me parece una pregunta muy relevante, maestro Hugo, porque es uno de los problemas principales que tenemos con nuestras trabajadoras, ¿no? Y que principalmente represento a trabajadoras del hogar. Imagínate una persona que viene desde Ecatepec, desde Chalco, y que tiene que llegar a esa hora, y que se hace la solicitud, te tiene que estar, y por algún motivo ya no llegó y se manda el expediente de archivo. Las trabajadoras se desesperan, maestro Hugo. Y entonces tú aquí dices, bueno, ¿cuál justicia expedita? ¿Cuál tutela judicial efectiva? Si bien la conciliación hoy en día ya está constitucionalizada como un derecho humano, pero también como una forma, al igual que la justicia a través de los tribunales, de acceder a una justicia pronta y expedita, realmente en los hechos, este tipo de trámites que se convierten al final en burocracia no ayudan nada. Me parece que falta, y creo, y lo sostengo, y de verdad que, digo, lo puedo decir porque tuve experiencia incluso como presidenta de Junta Especial, o después de haber tenido esta experiencia en la unidad del Servicio Público de Conciliación, entendí que la conciliación era una herramienta y una estrategia para resolver los conflictos en donde ganaban trabajadores y patrones, ¿no? Sin embargo, había que hacer fácil esto a las personas trabajadoras. Entonces, buscamos en conjunto, en acuerdo con la propia Procuraduría, lo recuerdo, estrategias, nuevas estrategias para hacer que la conciliación funcionara. O sea, ¿cómo podíamos allegar esto, acercar esta conciliación al ciudadano de a pie, a la persona trabajadora? Porque imagínate, si no se presenta, mandan al archivo el expediente y ahora otra vez tiene que volver a hacer la solicitud. Y te voy a decir y te voy a confesar que mis trabajadoras me lo dicen, se desesperan. Y bueno, y te voy a poner otro. No encontraron, no notificaron, pues hay que acompañar al actuario. Y bueno, hasta entonces, ¿pero qué crees? No es que no quisieron notificar, no pudieron, hay mucho trabajo, tampoco los culpo, porque también nosotros tuvimos la experiencia de que nos saturamos, ¿no? Entonces, no se hizo la notificación, dejas en un estado de indefensión a la parte trabajadora. ¿Y qué crees que cuando ya llega la conciliación, ya casi pasaron los 45 días, entonces ya no hay una segunda conciliación, ya te entregan la constancia de no conciliación? Me parece que no hay una estrategia para el buen funcionamiento, y esto, lejos de ayudar, demerita el proceso de conciliación. Pero también he de decirte, maestro Hugo, que tengo también el privilegio de haber estado con buenos conciliadores. No todo es malo. Hay conciliadores del propio Centro de Conciliación que tienen una experiencia y una sensibilidad impresionante porque se ve que tuvieron una capacitación. Pero también hay gente que de verdad no tiene esa sensibilidad y me parece que sí, aquí este requisito que obliga a ratificar y a formarse, ¿no? Como se hace ahora, es un requisito que inhibe que las personas, que las trabajadoras, que los trabajadores vean a la conciliación realmente como una instancia que puede ayudarle a tener esa justicia tan anhelada. Yo creo aquí sí habría que fortalecer la conciliación incluso, y yo invito, ¿no? Ahora, desde ahora, porque seguramente ya no va a dar tiempo, a las personas que representan a las empresas, que comencemos a ver como requisito preventivo. La prevención dentro de las propias empresas para resolver los conflictos nos va a evitar un conflicto laboral. Dos, que los abogados vean a la conciliación no como algo, como un sinónimo de debilidad, sino también como una forma de reducir costos y gastos y para acercar a la persona, a las trabajadoras y a sus empresarios la justicia así, mucho más rápido. Que se haga la justicia como una forma de vida. Y por supuesto, como último,
que los órganos jurisdiccionales, que las jueces y los jueces comienzan a aplicar esta conciliación en las instancias jurisdiccionales. Que no solamente sea la exhortación, ¿no? Sino que apliquemos en realidad estas herramientas de la comunicación, que identifiquemos los intereses y necesidades realmente de las partes para que se lleguen a arreglos conciliatorios. No hay una discusión ahí que se pueden parcializar, no te puedes parcializar, porque tú vas a escuchar a las partes. Incluso esto te va a permitir no amenazar, porque se confunde. No le puedes decir, ya van a perder, no hay pruebas, eso no es conciliar, sino sensibilizar y explicarles, perdón, que este mecanismo puede reducir el estrés, mejorar la productividad de las empresas, pero además encontrar estas alternativas en donde sean las propias partes las que gestionen el conflicto, como comenta la doctora Selene. Gracias, maestro. Gracias. Y para ir cerrando, es que ustedes dos me han quitado muchas palabras de la boca y se adelantan a las preguntas que tenía, pero bueno, ahorita la doctora Carla se adelantó porque quería preguntarle que les diera su opinión o un comentario que les sirviera a todos, pero lo mismo le pregunto a la doctora Selene, ¿cómo ve el futuro de la conciliación, doctora Selene? Y que nos dé 1 o 2 consejos a los abogados de parte. Por ahí hay una pregunta de José Luis que va relacionado a eso. ¿Cómo preparar? O sea, en vez de esa repartición salomónica, ¿cómo preparar mi conciliación? Ojalá y nos pudiera, doctora Selene, dar un consejo ahí para los abogados litigantes que nos acompañen el día de hoy. Sí, miren, yo creo que es bien importante cómo preparar una conciliación. Yo apenas el fin de semana di una clase justo de negociación y decíamos, es que en efecto, como refiere el doctor Bouzas, tenemos que aprender a distribuir, ¿verdad? Lo difícil es que cuando a veces el trabajador el trabajador es el que está mayor desprotegido, pensar que la relación obrero-patronal de por sí ya es asimétrica por naturaleza. Virginia Domínguez, incluso experta en mediación, perdón, en justicia restaurativa, ella la compara con la víctima y el ofensor cuando dice es un desequilibrio natural. En el caso de ella nos decía, en el caso de trabajo me parece que la relación de trabajo también es en ese sentido y lo comparto. Y entonces, en ese sentido, no, les decía, diario, nosotros en realidad en nuestra vida cotidiana, diario negociamos, solamente que a veces no nos damos cuenta o no sensibilizamos o no tomamos en cuenta los puntos de una negociación. Y recordemos que en negociación, que yo les recomiendo mucho ver justo el método Harvard, que es el que nos habla de las negociaciones, eh, cuando nos dice tu mejor alternativa de acuerdo negociado. Y entonces, cuando tú piensas en eso, tienes que tener un parámetro como una expectativa máxima que puedes, o sea, tú puedes tener una expectativa máxima, pero también tienes que tener un piso. O sea, tú no puedes dejarte caer por debajo de, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un derecho de justicia social, porque hay derechos irrenunciables. Ajá. Sin embargo, sí, bajo estos referentes de parámetros objetivos, sí puedes hacer una negociación. Y si como abogados aprendemos a hacerla, yo les decía, cuando más bien recuerden que en negociación podemos adquirir tener diferentes actitudes frente a la negociación, ¿no? Y a veces somos el negociador duro y a veces nos convertimos en el negociador, blando, pero lo importante es que nos convertamos en el negociador colaborativo. ¿Por qué? Porque en el colaborativo es el ganar-ganar. Ajá. Y no hablo de la transacción porque la transacción para la que viene siendo la cuestión laboral, en la transacción que viene de materia civil, pues uno cede, ¿verdad? Dicen que, de hecho, para que pueda aprobarse el convenio es que debe haber recíprocas concesiones. De hecho, el trabajo a veces no puede haber esa recíproca concesión más que con derechos que sí son de libre disposición y de negociación, ¿no? Entonces, si estamos conscientes de ello, creo que podemos hacer una buena negociación, ¿no? Sin respetando los derechos y entendiendo y poniéndonos en los zapatos del otro. Como tú lo referiste, abogado, lo refiero, es una herramienta necesaria e indispensable
indispensable y tú como abogado calibras si sí te conviene llegar a un acuerdo o prefieres sí, en este caso, conforme a las necesidades de la parte, sí tener que llevar el juicio. Pero lo importante es que sí puedas llevar una negociación. Y sí es bien importante cuando dentro de las mismos del procedimiento hay una premediación que le llaman aquí, también que hay una etapa de orientación en el procedimiento, donde le indicas, le informas a las partes lo que se va a significar ese procedimiento de conciliación. Cuando llega ya la parte trabajadora, está consciente que va a celebrar un acuerdo, que el conciliador no es un juez, que el conciliador es un facilitador que le va a coadyuvar a encontrar alternativas de solución a su conflicto. Y en estas alternativas, vuelvo, esos son sus intereses y necesidades. No es que el conciliador sea un mago y diga, yo propongo esto y las partes lo acepten tan simple y tan llanamente, ¿verdad? O sea, no. ¿Por qué? Porque lo legitima lo que ellos realmente necesitan. Entonces, creo que eso es bien importante que puedan ustedes retomar o tomar cursos también de lo que es la negociación, porque vuelvo, no, yo puedo tener una expectativa máxima, pero sí, no debo olvidar que debo de tener un piso mínimo, ¿no? No, donde no puedo ceder más allá, sobre todo vuelvo por las cuestiones de derechos de los trabajadores. Exactamente, sí, 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 es muy cierto y eso se va aprendiendo con el tiempo. Y aquí en el centro de capacitación nos hemos invitado en múltiples ocasiones a certificarse. Certificamos en el estándar 1250 la conciliación para la solución de conflictos laborales, en el 1374, que es derecho individual, el 1427, que es el de derecho colectivo, y el 619, técnicas de neuronegociación para la mediación. Esto más dirigido al Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero que también, o sea, nos dan herramientas y nos ayudan a ir midiendo. Hoy les cuento la experiencia de esta trabajadora con cáncer. Yo tenía ese tope mínimo, o sea, yo tenía esa cantidad y no hice, o sea, ya había hecho mis cuentas, yo ya les había dado el tope máximo, lo que dice la doctora Selene, yo ya les había hecho, sí con cuentas, sí con números, el tope máximo que lo había hecho el licenciado Juan Luis, que no sé si todavía está en la sala, él había hecho los números y ya del 100%, por ejemplo, y posterior, y yo tenía el tope mínimo, o sea, de aquí no me puedo bajar. Y no era cuestión de los 45 días más prestaciones, no, porque había una cuestión intangible que era una trabajadora con cáncer. Entonces, ¿hasta dónde es mi tope? Y es el consejo que yo les puedo dar a los abogados, es el tope del trabajador, ¿eh? No es mío, es la voluntad de él. O sea, yo les doy el máximo, yo les doy el mínimo, objetivamente hablando, sin hacer cifra de millones, sino de manera responsable, lo que puede obtener. Y ya el tope mínimo, ¿quién te lo pone? El trabajador. No tú, o sea, ahí debes de hacer a un lado tus intereses. Yo hubiera querido más, pero a lo mejor con la cantidad que la trabajadora me dijo, pues dije, adelante, con eso lo arreglamos, llegamos a esa cifra y cerramos el asunto, ¿no? Pero bueno, para permitir, alguien quería hacer una pregunta del maestro para ir cerrando la sesión. El maestro Ricardo Ortiz Contreras. Adelante, maestro, por favor, abra su micrófono y lo puede hacer. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mire, comentario de experiencias reales, nada más, en relación con la conciliación. El gran procesalista alemán von Gerin tenía una frase hermosa que decía que el derecho no debe tocarse con manos sin lavar. Bueno, pues a propósito y parafraseando esa frase del maestro von Gerin, a propósito de los abogados que acompañan como personas de confianza a los trabajadores al centro de conciliación. Yo creo que lo primero que deberá tener un abogado es la humildad, la sencillez de entender que si no sabe conciliar, ni siquiera deberá acercarse, porque en muchas ocasiones el mismo abogado entorpece el proceso de conciliación. Y es gravísimo cuando empiezan a aflorar los egos. Me ha tocado en algunas ocasiones que entendiendo el abogado que su cliente ignora el tema, entendiendo y viendo los ojos vidriosos, que sabe que está confundido y clama por ayuda, la persona de confianza dice,
licenciado, hablándole al conciliador, si me permite, y en eso salta el abogado o la abogada contraria y dice, usted no puede hablar, retírese. Y hay conciliadores que incluso favorecen eso. Estoy hablando en el centro de conciliación. Se llega incluso al extremo de solicitar la intervención del titular del centro de conciliación para que intervenga y ponga las cosas en orden. Ahora, hay otra familia de la conciliación que se da, pero ya dentro de los tribunales laborales. Y también nos hemos encontrado que las personas que hacen las mesas de conciliadores son improvisados. En su vida pasaron por una capacitación de conciliación. Y con mucha frecuencia sucede que los conciliadores, y repito, estoy hablando de realidad, nada de esto es teórico. En el mismo tribunal laboral, los conciliadores amenazan, amedrentan, dicen que el juez ya les comentó que advirtió ciertas fallas, ciertos errores, y le dicen al trabajador que definitivamente no tiene forma de ganar. Claro que queda apanicado el trabajador y dice, bueno, ¿en manos de qué abogado estoy? Y esas situaciones que tienen el apellido de conciliación, en realidad no lo son. Son cualquier cosa menos conciliación. Y termino con un comentario acerca del futuro de la conciliación. A mí me gustaría, y ese es mi anhelo, y regreso al punto inicial. A mí me parece que el futuro de la conciliación debiera pasar porque a los postulantes en materia laboral se les invitara primero, después se les convocara y poco a poco se les fuera pidiendo como un requisito sine qua non que acreditaran estar capacitados como conciliadores certificados. Tendrá que ser así al final de cuentas, porque eso sería una garantía de que el abogado conoce la herramienta, sabe la herramienta y entonces se podría sacar el mayor provecho de este medio alternativo de solución del conflicto. Es una opinión muy humilde y gracias por escucharme. Y gracias, maestro Ricardo. Le agradezco su comentario. No sé si tengan algún comentario, maestros, doctoras. Sí, yo sí le voy a hacer un comentario y totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, yo también lo he vivido. eh, y de verdad, justamente, y creo que lo comenté aquí, ¿no? Es muy triste a veces cuando se presenta uno, justamente, vayas por demandado, vayas por trabajador, vayas por empresa, por persona física, y que el conciliador no tenga las herramientas siquiera para exhortarlos, para sensibilizarlos. Y insisto, también lo dije, coincido con Ricardo, no es amenazar, no es decirle al trabajador, si usted no se concilia, el asunto le va a durar 10 años y entonces usted nunca va a cobrar. O no busque al abogado, deje al abogado, porque le va a salir más caro, ¿no? Entonces, para que al final el trabajador termine recibiendo un peso. Entonces, creo que sí, justamente, de acuerdo con él, sí tenemos que tener esas habilidades y esas herramientas de la comunicación para entender lo que es la conciliación, porque la conciliación no es, son pesos y centavos. Y habría que cambiar esa visión de la conciliación del modelo Harvard, donde parece que el negocio laboral es solamente son pesos y centavos. Tuviéramos que también transformar, pasar a ese modelo transformativo, donde ¿por qué no conciliar que el trabajador regrese a laborar? ¿Por qué no conciliar el hecho de que la persona trabajadora no es que le interese la indemnización, sino le interese el tema de la seguridad social porque tiene una enfermedad? Entonces, creo que estos modelos, y también coincido, el futuro va más allá de un tema de pesos y centavos. Y además, cómo entender la conciliación como un mecanismo preventivo donde se pueda negociar cláusulas dentro de los contratos colectivos o los contratos individuales que logren garantizar este derecho o estos derechos, y lo hemos platicado con la doctora Selene, para que las propias trabajadoras y empresarios y empresas o trabajadores, hombres y mujeres, puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar, ¿no? ¿Por qué no negociar desde los contratos colectivos las licencias de maternidad, de paternidad? ¿Por qué no conciliar la reducción de los salarios? Es decir, hacer de estos mecanismos un modelo de vida para la transformación de las relaciones de trabajo. Y por supuesto, es necesario que los conciliadores o las personas abogadas postulantes se tomen en serio su papel, ¿no? Y no es un tema de egos, es un tema de negociar, de ceder, por supuesto, siempre garantizando los derechos de las personas trabajadoras, pero también ayudando a que las empresas
sigan generando estas fuentes de empleo. No somos buenos ni malos, ¿no? Simplemente son dos personas, dos partes que desean buscar alternativas de solución para una mejor convivencia. Y gracias por el comentario, Ricardo. Sí, creo que en efecto es muy importante. Si pensamos, sí, digo, se menciona siempre el modelo Harvard en atención a que también hay necesidad de las partes, únicamente quieren cuantificación, ¿no? Pero si vamos más allá y realmente un funcionario ese es su labor, podemos lograr aplicar el modelo transformativo, reitero, el modelo asociativo, incluso el modelo circular narrativo, ¿no? Entonces, creo que es una gran, por eso refiero que es una gran oportunidad, una ventana, perdón, de oportunidades para poder modificar, porque como mencionó la doctora Carla, si yo pienso justo también, lo platicábamos con estos contratos colectivos que realmente inciden en la vida de las personas, donde incluso ahorita ya estos contratos colectivos son aprobados por los trabajadores mediante este proceso de consulta previsto en el 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, pues nos deja ver que los trabajadores, fortalecidos así con su sindicato aquí más reivindicando también al sindicato y la democracia sindical, cómo pueden encontrar ahí fuerza para que puedan sentarse a una negociación que pueda velar más por los derechos de estas personas trabajadoras, ¿no? Y que puedan incidir, reiteramos otra vez, lo platicaba, que incidan en su vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy veo un contrato donde dice reducción de jornada de trabajo, pero porque eliminaron un turno. Y me quedé pensando, ¿cómo realmente eso impacta, ¿no? Porque ya no ese turno que puede ser eliminado puede ser un espacio que pueda tener este trabajador para con su familia, para la mejor estudiar, para practicar algún deporte, digo, y seguramente fue planteado también de acuerdo a necesidades y posibilidades reales de la empresa, ¿verdad? Del proceso de producción, porque hay quizás empresas donde no se puede hacer, ¿no? Pero veía otro contrato donde también igual, ¿no? Favorecido decían, reivindicando al sindicato, decía también igual, no sé, una negociación que siempre se alcanzaba el 4,6, hoy se alcanza el 9%. Son temas tan importantes y que nos dan pauta para que a través de estas correctas negociaciones se pueda incidir en una cotidianidad, en una realidad, que cuando hay un despido, como menciona la doctora Carla, ya ni siquiera aplicas bueno, o sea, aplica la ley del trabajo, pero tienes mejores condiciones a través de un contrato colectivo, que es el que tendrás que ver para también una indemnización, ¿no? Entonces, creo que es la importancia de que volvemos, esto de la conciliación sí es una cercanía real con la ciudadanía, pero sí no debemos desviarnos como funcionarios y siempre, como lo dije, no podemos colonizar los procedimientos, son de las partes, no son de nosotros los abogados, y a veces las posiciones las traemos los abogados. En la junta a veces permitíamos que estuviera la mamá, el papá, a veces era el hijo que era el que tomaba la decisión y primero lo dejábamos participar, pero entendíamos que era un aliado. Cuando llegaba el momento también ya de la negociación, definitivamente el que tenía la decisión tenía que ser el trabajador, ¿no? Pero sin embargo, a veces ellos también legitiman el proceso, ¿no? Y también quieren saber de qué se trata. Entonces, volvemos, no hagamos excesivos formalismos cuando eso no es el mecanismo de ninguno, ¿no? Del mecanismo alterno, sino busca la flexibilidad, y en esa flexibilidad debemos entender las realidades de nuestra cotidianidad laboral que vivimos, ¿no? Y un trabajador definitivamente no puede estar mucho tiempo en un centro y si lo estamos abandonando, entonces no estamos favoreciendo ni estamos consolidando nuestra reforma laboral. Esa no era la intención del legislador. Así yo creo, y es la importancia de esta charla, lo platicaba con ustedes dos cuando la estábamos preparando, que falta que, perdón, los nuevos conciliadores de las nuevas autoridades, incluso que en los poderes judiciales, ya bien lo decía el maestro Ricardo, lo comentó la maestra Carla, haya conciliadores. O sea, hoy en día el oficial de partes está conciliando, el secretario instructor, cualquier persona, o sea, y luego les digo y se enojan, parecen junta, o sea, debe de haber una unidad especializada, deben de, ok, va a ser el secretario instructor, va a ser el de oficialidad de partes, que se prepare para hacerlo. Entonces, este video, obviamente se los vamos a pasar a todos ellos para que aprendan un poquito de ustedes, de la experiencia que tienen ustedes. Y pues bueno,
Para terminar la sesión, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para entregar sus reconocimientos. Doctora Carla, permítanme entregarle su reconocimiento. El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México hace otorgar el presente reconocimiento a la doctora Carla Jiménez Juárez por su participación en la mesa de debate pasado, presente y futuro de la conciliación laboral. Firma su servidor y amigo Hugo Arriaga Estrada en su calidad de presidente. Y permítanme, por aquí debe de estar el de la doctora. Déjenme, voy a dejar de compartir para buscarlo. Aquí debe de estar. Aquí está. Ya se lo había escondido el de usted, doctora Selene, pero bueno. Aquí está. Ok. Nuevamente doy lectura al Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Selene Isela Campos López por su participación en la mesa de debate pasado, presente y futuro de la conciliación laboral. También lo firmo yo en mi calidad de presidente. Un agradecimiento eterno a ambas por compartirnos estas experiencias que de verdad nos abre nuevas ideas, nos crean dudas, que la duda es la madre del conocimiento, así que espero que no sea la última ocasión que las tengamos aquí en esta sala virtual y en los cursos, en los diplomados que estamos teniendo, estamos ya haciendo gestiones para tener maestrías y otros temas y seguramente las vamos a invitar para que nos compartan estas dinámicas que ustedes... Hay temas importantes como las técnicas que debemos de aprender. Esas técnicas que ustedes las manejan muy bien, como la escucha activa, el parafraseo, etcétera, etcétera. Hace falta conocerlas, hace falta que las practiquemos nosotros los abogados. Con eso me despido, pero las sales de ustedes, doctora Carla y doctora Selene, si ustedes gustan despedir a sus escuchas, se los agradeceré muchísimo. Pues bueno, yo de mi parte muchas gracias a todas las personas que se conectaron, de nuestra familia, de nuestros conciliadores que formaron parte, de muchos de nuestros compañeros, de verdad el que se hayan tomado un momento de su espacio también ahorita a esta hora ya y que bueno, se prolongó y me dio mucho gusto que hayan permanecido en la sala. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerle a todos los que están aquí conectados, amigos, compañeros, socios. Por supuesto, a ti, querido maestro Hugo, por hacer realidad este evento, este foro, y a mi querida maestra y amiga, la doctora Selene, que sabe que la aprecio muchísimo. Y bueno, yo nada más cierro con esta reflexión que quisiera compartirles, que yo sí estoy plenamente convencida, ¿no?, que la comunicación efectiva es la herramienta más valiosa para construir relaciones laborales saludables, así como para prevenir y resolver conflictos entre las personas trabajadoras y las personas demandadas físicas o empresarios. Los invito pues para que busquemos una justicia laboral sin esa venda en los ojos. Busquemos por una justicia laboral con los ojos bien abiertos. ¿Y qué es una justicia laboral con los ojos abiertos? Es una justicia que prioriza la resolución de los conflictos de manera pacífica y constructiva, y en lugar de recurrir a la confrontación y al litigio. Por mi parte es todo, pues soy Carla Jiménez Juárez y estoy a sus órdenes. Gracias y un gusto. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Gracias, doctora Nos vemos Selene. a todos. Gracias, maestro Muchísimas Hugo, y a gracias. todos. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Gracias, cuídense. Hasta luego, gracias.